Queridos amigos y hermanos, es una alegría estar una semana más con ustedes estudiando la lección de la escuela sabática en la lección número 8. Y ahora entramos al estudio de la carta a los Colosenses. La semana pasada acabó el estudio de los Filipenses, que el apóstol Pablo termina de manera maravillosa su carta, invitándonos a ser fortalecidos por el Señor. Y ahora en la carta a los Colosenses vamos a tener nosotros ah, la enseñanza de Pablo en contra de las enseñanzas de los falsos maestros en la iglesia de Colosas. Esta vez podemos nosotros decirlo así: el tema de esta carta es la supremacía de Cristo o la preeminencia de Cristo. Así que yo voy a presentar a Ronald, y él también va a estar acompañándonos a través de este estudio esta semana. Él va a ser un comentador. Así que, ¿cómo está, Ronald? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien, muy agradecido al Señor porque ahora vamos a estudiar la epístola que estábamos esperando, el libro de Colosenses. Pues bien, es interesante este libro porque yo creo que con esta epístola los problemas que estaban aquí son muy parecidas a nuestra realidad, a los problemas que acatan la sana doctrina. Así que vamos a salir bien conocedores de la palabra del Señor, porque vamos a ver la preeminencia que Cristo, que es todo para el cristianismo. Conocer a Cristo sin duda es el conocimiento máximo que todo cristiano puede alcanzar en esta tierra. Y si logra conocer esto, Joel, déjame decirte que no importa cualquier tipo de herejía o viento de doctrina puede estar soplando, porque ese conocimiento disipa cualquier filosofía o rudimiento del mundo. Amén. Y uno de los propósitos de Pablo en esta carta va a ser eso exactamente: colocar a Cristo como todo, como que Cristo somos suficiente en Él, y Cristo lo es todo para nosotros. Así que vamos a iniciar con una oración, de que les invito a ustedes que están, inclinemos nuestros rostros y oremos. Bendito Señor, que habitas en los altos cielos, nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiarla. Queremos pedirte, Señor, tu dirección. Nosotros no queremos hablar de tu palabra sin tener la dirección de tu Espíritu Santo. Por eso pedimos la promesa de Él. Rogamos, Señor, que Él nos conduzca hacia toda verdad, que lo que vayamos a hablar, Señor, sea solamente para engrandecer a Cristo en esta hora. Permite, Señor, de que nuestras mentes se espacien en las lecciones de tu palabra, y a través de ellas, Señor, seamos transformados. Acompáñanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar leyendo, y para eso voy a invitar a Ronald para que pueda leer para nosotros el texto de memoria, que es Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque Ujú. por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Estos textos que leíste, Ronald, revelan la divinidad de nuestro Salvador. No hay textos más claros, más explícitos en la Biblia. Bueno, hay otros más, pero este es uno de ellos, que menciona claramente que Cristo, Jesús, nuestro Salvador, es también Dios, el Creador. Así que en esta semana nosotros vamos a ver ah, que, que es por medio de este mismo Cristo, que es nuestro Creador también, que nosotros somos redimidos. Así que nosotros vamos a ver lo que el versículo 15 dice aquí, qué es lo que significa para nosotros y de qué manera esto es algo importante en la experiencia de Cristo. Así que vamos inmediatamente al día domingo, y vamos a hablar sencillamente en este día nada más. Me refiero al día de la lección, el día domingo, la primera declaración que se menciona en el versículo 15 de Colosenses capítulo 1, que es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que la Biblia quiere decir con esto? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir de que Cristo es la imagen del Dios invisible? Así que la lección nos da algunos textos,
hablando de imagen también, y quiere que hagamos un contraste de lo que en Colosenses capítulo 1, versículo 15 quiere decir de la imagen de Dios invisible. Así que, Ronald, ¿qué podemos comentar de esto? Bien, antes de entrarnos de lleno a responder la pregunta, solo recordarles que Colosenses, o la razón por la que fue escrito Colosenses, es justamente porque la iglesia estaba siendo amenazada por conocida como por la herejía colosense, que eran de hecho tres grandes principales: el legalismo judaico, Ujú, era el gnosticismo, que en ese tiempo ellos no sabían quizás bien colocar con ese nombre, y los famosos ascetas o asceticismo. Y al ver estas herejías destructivas, el apóstol Pablo comienza a exaltar a Cristo ujú, en toda la epístola. Así que nosotros debemos considerar este tipo de situaciones porque, como decía al principio, es tan similar la época en que vivimos. Vemos herejías soplando por toda parte y necesitamos nosotros conocer realmente el carácter de Cristo, necesitar cuál es su verdadera voluntad, lo que está revelado en la palabra. Y no solo eso, recuerdo que una cita también dice, está en los que tienen la Biblia con comentario, ¿sí? De Elena White. ujú, Dice que los capítulos primero y segundo de Colosenses me han sido presentados como una expresión de lo que deben ser nuestras iglesias en todas partes del mundo. Así que estos dos capítulos son de vital importancia para nuestro tiempo porque necesitamos entenderles. Los problemas que estaban aconteciendo hoy quizás ha cambiado su ropaje, mas sin embargo atacan también la divinidad del Hijo de Dios. Sí, esos problemas aún continúan hoy. Atacan inclusive al Espíritu Santo. Aún hay algunos que quieren celebrar las fiestas del Señor como Pascua. Así que los problemas son muy parecidas. Así que deberíamos considerar estos dos capítulos de Filipenses. De hecho, toda la carta, ¿sí? Así que ujú. bueno, habiendo dicho esto, vamos a responder a la pregunta de la imagen de Dios que ya mencionamos en el texto inicial o Ujú, texto para memorizar. La lección de hecho nos regala algunos versículos de las Sagradas Escrituras como Génesis, como Corintios, como Hebreos, ¿sí? Son tres partes. Ahora vamos a ver, yo creo que es el texto ya conocimos en Génesis capítulo 1 verso 26 donde dice que entonces dijo Dios o Elohim, ¿sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Vemos ahí la primera palabra que es imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, aves del cielo, bestias, tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Igual en capítulo 5 hablando de esta palabra imagen, dice que Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. La palabra se repite, 1 Corintios 15:49 también dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Corintios 3:18 también nos muestra, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Hebreos 10:1 también dice que porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las mismas cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Bueno, estos textos que hemos o acabamos de ver, que es la palabra imagen, pues enseñan que el ser humano o cualquier otra cosa, pues son simplemente, bueno, hablando de Génesis, fue creado, dice, a imagen y semejanza de Dios, o sea, reflejando la naturaleza de Dios. Pero también nosotros sabemos por las Sagradas Escrituras que esta imagen, después de que entró el pecado, pues se corrompió y nosotros necesitamos una renovación de esta imagen. Y siendo que Jesús, ¿sí? Es la imagen perfecta, la imagen visible de lo que es Dios, lo que dice Colosenses 1:15, que Cristo ujú. fue la imagen visible de Dios. Nosotros podemos nuevamente volver
o progresivamente volver a reflejar esa imagen que fue dada en el principio. O sea, cada vez más reflejar el verdadero carácter de Cristo, cada vez siendo renovados como nuevo hombre. Así que nos da a entender de que esa imagen, pues, para volver a reflejar esa imagen, pues nosotros deberíamos tener una relación paterno-filial, refiriéndose, así como tuvo Jesús, la relación entre él y su padre. O sea, si queremos tener reflejar esa imagen que fue al principio, nosotros necesitamos nuevamente tener esa relación, porque Jesús fue justamente esa imagen visible de lo que es la imagen, de lo que es realmente Dios. De hecho, es muy profundo, Joel, ese texto versículo que dice, el cual es la imagen del Dios invisible. Porque por ahora estamos solo tocando la imagen, después vamos a tocar el primogénito, si es que no estoy equivocado. Pero, eh, no sé si es aquí en el mismo texto, Joel, la supremacía de la imagen. Sí, son en el versículo 15 dice la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ok, entonces son las dos palabras. Sí. Bien, pensé que estaba dividido. Ahora, hay otro texto, hay otra frase entonces que nosotros encontramos después de esta imagen, que es Cristo, es imagen del Dios invisible, se le considera como el primogénito Ujú, de toda la creación. Es interesante esta palabra primogénito, Joel, porque ah, existen este tipo de pensamientos. Al leer este tipo de versículos dicen que Jesús es el primer ser o el primero en ser creado, o que Jesús es un ser creado también. Ah, Más sin embargo, nosotros no encontramos esta misma expresión en el original. La palabra primogénito es más referente a algo de ser el principal, porque también al pueblo de Israel se lo consideró como mi primogénito. Y nosotros, de hecho, encontramos esta expresión como primogénito de toda la creación porque dice, porque en él fueron creados, o sea, como fue el principal. ¿Sabes? Me recuerdo también incluso en Génesis, porque dice, él es el primogénito de toda la creación. Más luego, de hecho, menciona de toda la creación, pero él es el principal. Por él fueron creados los cielos y la tierra, todo lo que existe en este vasto universo, como dice, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, porque es el primogénito, el principal. Y ese primogénito pues tiene mucho uso. También incluso se podría usarse como mayor, ujú. se podría hacerse como primicia, mas sin embargo la palabra que nosotros o que más encaja con relación entre Jesús y su Padre es de ser el principal. Yo creo, Joel, de que esa es la idea principal de la palabra primogénito. Vale. Sí, Sí. principal. Bueno, yo tengo aquí muchos textos, no daría, creo yo, el Ujú, tiempo necesario, pero ese versículo no revela de que él fue creado en lo sí. absoluto, porque está hablando en relación que él tiene con su Padre. O sea, él vino a reflejar que él era, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él era la imagen visible de lo que es Dios. Ujú, Él era el principal de toda la creación, no de que él era creado, era el principal, es en relación de él y su Padre. En ese sentido es la palabra principal, porque nosotros sabemos que Jesús no es un ser creado, él siempre ha existido. Tenemos incluso, no sé si aquí tenemos alguna, me recuerdo en el libro de Seo de todas las gentes, donde menciona que Jesús siempre ha existido. Ah, sí, hay un texto yo lo tengo aquí, cuando Jesús comenta, hablando acerca de yo soy la resurrección y la vida, Exacto. él dice, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene la vida eterna. Así es. Así que la Biblia es clara con Ujú, respecto a Jesús, a su creación.
no es un ser no creado, es un ser creado. tiene vida original en sí mismo, siempre ha existido con su Padre y siempre ha sido, y por Él dice la Escritura, es claro, por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que existe fue creado. Ujú. Así que esa es la idea bíblica que presenta o que nosotros encontramos, ¿no? Sí, y Ronald, es así, es sorprendente ver que a partir de estos textos, algunos, por ejemplo, sacan la doctrina del adopcionismo, Ujú, de que Jesús era un ser creado y Dios lo adopta como hijo y ahora él se convierte en Dios. Entonces, ese tipo de doctrinas, y es impresionante que nacen a partir de textos mal interpretados. Por ejemplo, este que dice que Cristo es el primogénito. Pero si nosotros rastreamos, yo creo que eso es una muy buena forma de entender la Biblia. Nosotros tenemos que rastrear las palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento y rastrearlas en el Antiguo Testamento. Y ese es el caso de la palabra primogénito. ¿En qué ocasiones el apóstol Pablo, o en qué ocasiones en el Antiguo Testamento se ve la palabra primogénito, o hijo, o unigénito? Y si nosotros rastreamos correctamente eso, nosotros vamos a entender la forma correcta en cómo el apóstol Pablo, él eh, está enseñando en sus cartas, en sus escritos. Y eso nos va a dar una idea más clara. Y como tú dijiste, el propósito de Pablo aquí no es colocar a Jesús como el primer ser creado, sino es darle la supremacía. Ese es el propósito. Él, al inicio decía, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el principal de la creación o por encima de la creación o el primero por encima de la creación. Ese es el propósito de Pablo. Ahora, ah, comentaste, yo sé que el tiempo no daría para nosotros intentar abarcar todo lo que eh, esas frases que menciona el apóstol Pablo dice. Yo quiero compartir algunas citas hablando de la primera parte que mencionaste, la primera parte del versículo 15, que es la imagen del Dios invisible. En Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice que Jesús es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y eso es maravilloso. Ahora, la Sierva del Señor dice en el manuscrito 70, en la página en el año 1899, dice así: tenemos apenas una fotografía perfecta de Dios, y esta es Jesucristo. Esa es la imagen del Dios invisible. Después, hay algunos textos que tal vez la lección no lo menciona claramente o explícitamente, que quien ve a Jesús ve también al Padre. Hay otra cita en la Review and Herald, el 5 de abril de 1906, dice: Cristo fue y es Dios esencialmente y en el máximo sentido. Luego dice: estuvo con Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona en sí, y sin embargo, uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo, era por derecho propio el comandante de los seres inteligentes celestiales y recibió el homenaje de adoración de los ángeles. Con esto en nada usurpaba a Dios. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiera el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándolo con gloria divina y original. Entonces, como tú dijiste, Ronald, Pablo lo que quiere hacer es romper con las ideas o con las herejías que se estaban introduciendo en la iglesia en esos momentos. Y para eso él necesitaba ah, ah, dar a Cristo la preeminencia, dar a Cristo el lugar que le correspondía, Y sabes, Joel, eso era el principal objetivo del gnosticismo, del gnosticismo. gnosticismo, sí, perdón, de, de colocar a Cristo como un ser creado. Eso era el problema principal de ellos. Ujú, Entonces, pues nosotros entendemos por las Sagradas Escrituras de que realmente Jesús no fue creado, sino ujú, Él, o sea, la razón por la que fue creado es por Él. Y bueno, eso es el día lunes amplía un poco sí, más sobre ese asunto, ¿no? sí. Entonces, el asunto es por qué Jesús no es una criatura. El apóstol Pablo dice porque Él es el creador. Ujú. Ese es el argumento de Pablo. Bien, entonces avanzamos en la lección. Ahora vamos al versículo 18, ¿sí? Porque considerando ya las primeras dos partes del versículo 15, vamos al versículo 18, donde ahora vamos a ver algunas de las terminologías que se utiliza allí, en el versículo 18, donde él menciona que él es la cabeza. Ahora, la lección se centra en ese sentido. ¿Qué significa cabeza en los escritos de Pablo? ¿Y qué es lo que quiere decir al llamar a Jesús como la cabeza?
Bien, el verso 18 dice, y Él Ujú, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, refiriéndose a Jesús, sí. el que es el principio. Recordamos que Ujú, la relación de Jesús y el Padre, en la parte que dice primogénito, es justamente esa relación principal o el principio, el primogénito de entre los muertos. Acá lo considera como el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ese es el propósito. La misma palabra Sí. también, preeminencia principal, es para el primogénito. Ujú. Dice, hasta el verso, ¿solo es 20, Joel? Del 18. Solo, Ok, solo 18. sí, solo el 18. Bien, el texto dice, porque Él es la cabeza. En el Antiguo Testamento, Joel, cuando nosotros encontramos la palabra cabeza, pues hace una referencia a la posición de liderazgo. Por ejemplo, en Éxodo 18:25 dice que escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre Ujú, 150 y sobre 10.000 sí. o sobre 10. Igual Números 31 y 26 también da la misma idea de que dice, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Deuteronomios 28:13 también da la misma idea que dice, te pondrá Jehová por cabeza, o sea, en el sentido de posición de liderazgo, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y las cumplas. Podemos citar algunos versículos como Isaías 7:8, Oseas 1:11, Miqueas 3:9. Vemos en el Antiguo Testamento de que ser cabeza es la posición de liderazgo. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros también encontramos que dice que Cristo Ujú, es el principal, sí. la preeminencia, el primogénito. Efesios 1:22 también dice algo así, mira, y sometió todas las cosas bajo sus pies Ujú, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza. cabeza de todo principado y potestad. Efesios 5:23 también dice así, hablando de cabeza, de liderazgo aquí, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, en sus otras cartas, el apóstol Pablo también menciona de que la iglesia no es la cabeza en sí, Mm, es el cuerpo, sí. porque la cabeza, él menciona y enfatiza en los versos que acabamos de leer, que Cristo es la cabeza. Romanos 12:8 dice que la iglesia es el cuerpo. Mira lo que dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Am, Así que podemos concluir de que en el sentido de que Cristo es la cabeza o es la cabeza del cuerpo, que vendría a ser el cuerpo, la iglesia, Él es el principal, Él Ujú, es el líder, Él es el primogénito, Él es la preeminencia, porque Cristo es la cabeza. Efesios 4:15-16 dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, sea nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose sí, en amor. Así que bueno, pues nosotros necesitamos entonces crecer ujú, en todo aquel que es la cabeza, o sea, es en Cristo. Nosotros somos apenas miembros. Y el consejo es crecer en todo lo que es aquella cabeza que es Cristo. Igual da la misma idea Colosenses 2:19, ujú, que dice, y no haciendo de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Así que el consejo es, Cristo es la cabeza, Cristo es el principal, nosotros somos el cuerpo, que necesita nutrirse, alimentarse para llegar a ser tan semejantes a Cristo y ser parte de ese edificio que Dios vino a construir. amén.
Es muy interesante, Ronald, estudiar Colosenses y Efesios en paralelo, porque por el tiempo en que fueron escritos, nosotros podemos utilizarlo de esa manera. Son escritos paralelos. Y es interesante que Pablo en cada carta, en Efesios y en Colosenses, tiene un propósito y apunta a ese propósito. Por ejemplo, aquí en Colosenses lo que hace Pablo es colocar a Cristo como el que está, como el que gobierna el cuerpo, el que está, el principal, el que está en la cabeza, en ese sentido, el que está al dominio del cuerpo. Y es interesante el verso que mencionaste, Colosenses 2, que, que todo el cuerpo unido por medio de coyunturas, por medio de ligamentos, se nutre de la cabeza y crece. Y eso a mí me llamó la atención porque ¿cómo es que nosotros podemos obtener crecimiento de Cristo? Es unidos también al cuerpo. Y eso es muy importante y a la vez interesante. Y cómo nosotros estamos unidos al cuerpo para así recibir de la cabeza nutrientes. Hay otros textos que mencionan por el vínculo de la paz, ¿te recuerdas? El que dice por medio de coyunturas, por medio de ligamentos. También se menciona esos ligamentos, también el amor. El amor y la paz son algo que nos va a mantener en un mismo cuerpo teniendo a Cristo por cabeza. Y eso es maravilloso. Y luego en Efesios, que Pablo aquí tiene el propósito de hablar en relación a la unidad. Él no está hablando solamente que Cristo es la cabeza para gobernar y para dominar, sino que Cristo es la cabeza para unir. Y eso es maravilloso. En Colosenses, Pablo destaca la naturaleza divina de la cabeza y en Efesios los privilegios que tiene el cuerpo, estando unidos a la cabeza. Y es maravilloso como el apóstol Pablo hace todo ese tipo de metáforas, utiliza símbolos e imágenes para que nosotros entendamos lo que Él quiere decir, para que nosotros entendamos esas enseñanzas espirituales. Amén. Bien, vamos a avanzar al próximo día y ahora continuamos en el versículo 18, pero esta vez a Cristo se le llama el principio. ¿Qué querrá decir ahora Pablo cuando menciona a Cristo como el principio? ¿Y qué relación eso tiene con cuando Cristo es llamado como la cabeza también? Leamos nuevamente el versículo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Ujú, el que es el principio. sí, Hasta ahora hemos visto que cabeza quiere decir que es el Señor, es el origen o la causa ujú, en el reino espiritual de los creyentes redimidos. ¿Sí? ujú, Y esto se puede considerar también, o existe una verdad teológica tan profunda como, como ya hemos mencionado, aquella metáfora del crecimiento del cuerpo, que es la iglesia. sí, Ah, y es interesante porque de antes yo les había mencionado, es un versículo muy parecido al libro de Génesis. Sí, es muy parecido al libro de Génesis, que es ujú, el principio, el primogénito dentro de los muertos. ¿Qué dice Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y acá dice que aquel como, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. sí, O incluso encontramos en el libro Apocalipsis, Él es el alfa el hombre. y la omega. Eh, en griego, en hebreo sería, Él es el Aleph, Aleph y Tav. Él es el inicio y el fin. Así que Él es el principio, por Él fueron creadas, incluso Él es el primogénito entre los muertos. Ahora, yo tengo aquí algunos versículos que quiero leerlo, porque da la idea de que el principio, el iniciador, qué quiere decir, qué significa, o cómo estas ideas realmente están conectadas entre la cabeza y el principio. Efesios 4:15, ya lo leímos, pero volvemos a leer, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sabes, nadie puede crecer sin Cristo. Recuerdo que Juan 15 dice, sin mí nada podéis hacer. Así que Cristo realmente es la cabeza, el que dirige, Tierno. el que gobierna en pensamientos, en cómo uno debe conducirse, el que también manda órdenes a las neuronas Ujú, para que nutra cada necesidad del cuerpo, o sea, de vitamina, o sea,
Él es eso, Él es la razón, porque gracias a eso, gracias a lo que aquí está, nuestro cerebro, nosotros también caminamos, tenemos hambre, necesitamos frío, sentimiento, lo que fuere. Todo lo que gobierna al ser humano es la cabeza. Lo que aquí está infantizando es que justamente eso es Cristo para nosotros. Es la cabeza, el que gobierna, el que está al mando, el que está al control, el que va a suplir. Porque si hay hambre, el cerebro manda ¿qué? Necesita suplir la necesidad. Hay hambre, manda órdenes a las neuronas. Cualquier cosa, sentimiento, frío, calor, el cerebro está al control de eso, ¿no? Mandando órdenes. Eso es Cristo para nosotros. Esa es la idea del Padre. Por eso es la principal. Porque ¿qué sería del ser humano sin la cabeza? Sí. ¿Qué sería? ¿Dónde sería? Es vital de que el hombre, o sea, a veces es maravilloso, digo, porque yo no sé qué haríamos nosotros sin tener un cerebro. Yo no sé qué sería, Andrea, no sé, porque todo, hasta los animales, Joel, tienen cerebro, tienen cabeza, aunque no tienen quizás esa facultad de raciocinio, pero ellos tienen, ¿no? Así que nosotros, pues, eh, entendemos de que Cristo es la cabeza, Él es el principio, Él es se podría decir, Él es el Reshit, el Rosh, que son en griego, que es Creo. principio, Reshit, Ah, en hebreo. Bereshit, ¿sí? No sé si te Ujú, acuerdas, sí. Bereshit y Reshit. Sin embargo, cabeza también, ¿sabes? Algo llamativo que yo encontré mientras estaba leyendo también es que estas dos palabras son muy parecidas. Para la cabeza en hebreo es Rosh y para principio es Reshit. Son muy parecidas Ujú, o están muy relacionadas, mientras que en griego es la palabra arché, ujú. que es principio o iniciar una acción, proceso o estado de existencia. Y eso es lo que Jesús hizo, por eso se considera como el principal o el principio, el iniciador de todo. Así que en ese sentido nosotros entendemos que también Cristo es el origen y también es el principal, el que dirige a la iglesia en pensamiento, va dirigiendo hasta llegar hasta la eternidad, ¿no? Así que Sí, bueno, consideramos a Cristo entonces en esa condición de ser el principal. sí. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo enfatiza tanto la primacía de Cristo? ¿Por qué Pablo tiene ese deseo de colocar a Cristo por encima de todos como el creador? ¿Por qué? Porque había una doctrina, como tú mencionaste al inicio, una doctrina, ah, doctrinas heréticas en ese tiempo que estaban minando la fe cristiana, donde rebajaban la divinidad de Cristo, rebajaban ah, la, la- la persona de Cristo, y por eso se iban a otro tipo de ceremonias, de cultos, aún a los ángeles y todo eso. Entonces Pablo aquí tiene el propósito de exaltar a Cristo. Por esa razón que Él exalta, Él es el Exactamente. principal, es el primogénito, Sí. etcétera, etcétera. Y cuando él lo llama el principio, según el contexto, nosotros podemos entender dos formas. O bien, él es el origen antes de todas las cosas, como decían los versículos anteriores, o también como el creador, de donde procede, la fuente, de donde sale todo lo demás. El que inició todo. Sí, entonces, tanto él es el creador como también es el que él existe antes de todas las cosas. Y eso es Ujú. maravilloso. Y yo solamente quería complementar lo que tú dijiste de la palabra hebrea, reshit, porque yo busqué en Génesis 1:1 qué es lo que significa reshit. Y reshit en español significaría cabeza, primero, principal, o primacía, o principio, o también primicia. Son tantos significados para la palabra reshit. Y lo maravilloso es que en Colosenses, Menciona todo eso. exactamente, 1:18 dice, y Él es la cabeza, que es Reshit, del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, la primacía. Entonces, yo no sé si exactamente Pablo estaría pensando en lo que significa la palabra hebrea Reshit para a describir aquí a Cristo, sea, es maravilloso. Y cuando nosotros leemos con esa mentalidad Génesis 1:1 y dice, en el principio creó Dios, o sea, en el Reshit creó Dios, nosotros podemos también entender que en Cristo creó Dios los cielos y la tierra, o por medio de Cristo fue creado los cielos y la tierra. Y Pablo hace ese juego de palabras porque por más que haya sido escrito en griego el Nuevo Testamento, la mente de Pablo era una mente hebrea, le entendía bien los escritos del Antiguo Testamento. Y ese juego de palabras es impresionante. Así que ahora avanzamos
a los 2 versículos que siguen, y la pregunta es, ¿qué es la reconciliación que sucede por medio de la cruz, y qué es lo que ella abarca en los versículos 19 y 20? Bien, leamos los versículos 19 y 20. Dice, después de haber exaltado a Cristo como el principal, como el Ujú, principio, como el primogénito, la preeminencia, ahora viene y dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él, o sea, en ese principio, ujú, en ese primogénito, en Cristo, dice, habitase ujú, toda la plenitud. Qué maravilloso. No dice una parte, dice toda la plenitud. Y por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, con Él, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Esta palabra agradó al Padre que en Él habitase, que es la palabra habitar, que es que vendría a ser residir o morar o establecerse. Es justamente como mencionamos, es que realmente los falsos maestros Joel estaban argumentando de con respecto a la divinidad de Cristo. Ellos decían que su divinidad era apenas parcial y transitoria, pero sin embargo Pablo comienza a explicar a los colosenses de que no, Jesús tenía toda la plenitud, o Dios permitió que en él habitase toda la plenitud de su Padre. Él está exaltando la supremacía de Jesús. Y no, no solamente, de hecho, fue aquí, ¿sabes? Hay mucho paralelismo con el libro de Efesios. sí, Efesios 1:23, ustedes pueden ver los rasgos de personalidad divina. Efesios 3:19, Efesios 4:13 y Colosenses también 2:9. El Salvador es la expresión máxima de la gloria del Padre, la imagen visible de la persona de Dios que mencionamos antes. Así que y, ese significaría la palabra habitar, porque dice, como había esa enseñanza de que no, era apenas parcial la divinidad, Pablo dice, no, Dios permitió que en Cristo habitase toda la plenitud. Y no solamente eso, dice, y por medio de Cristo reconciliar todas las cosas consigo. Y sabes, yo me preguntaba, ¿por qué reconciliar? Porque bueno, la historia del grande conflicto nos enseña que comenzó aquella división tanto en el cielo y aquí. Hubo una separación entre Dios y sus criaturas. Simplemente se los resumo para no leer y les recomiendo de hecho leer el capítulo de Deseos de todas las gentes que dice consumado es. Léanlo todo el capítulo. Es muy maravilloso aquello. Porque cuando ocurrió la gran rebelión allá en el cielo, Satanás y sus ángeles pelearon contra el Cordero, pero al final sabemos que el Cordero los venció, causó una división allá en el cielo. Él acusando falsamente a Dios de que su gobierno era arbitrario, de que su gobierno era despótico, y él estaba dispuesto supuestamente a establecer un mejor gobierno donde la libertad sí existía, porque aparentemente allí Dios tenía un gobierno muy restrictivo. Entonces, al lanzar esas ideas o ese tipo de pensamientos, estaba diciendo de que no existía la verdad libertad y eso que fue que causó una separación o un cierto tipo de duda contra el Creador. ujú, Y cuando vino aquí a la tierra a hacer ese mismo estrago con los seres humanos, pues el pecado también hizo separación entre Dios y el hombre. Pero dice, y, pero felizmente, en otras palabras, y por medio de Cristo, Él reconcilió las cosas consigo. El hombre estaba enemistado contra su creador. Por eso dice primero reconcilió consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Cuando Cristo solucionó este asunto del gran conflicto iniciado en la cruz con la expresión consumado es, él reconcilió las cosas que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, tanto arriba y aquí. Y como resultado final, yo creo que veremos esa paz entre el de arriba y entre los de la tierra. Él vino a reconciliar, y no solamente eso, sino también que a nosotros nos dio
o no se encargó, de acuerdo a 2 Corintios 5, 18 y 19, nos, nos recomendó, nos encargó la palabra de la reconciliación. Así como Cristo reconcilió entre sus criaturas, ahora nos encomendó a nosotros esta palabra de reconciliación. Así que esa es nuestra invitación para nosotros, de que al final, porque es la finalidad de Dios, ¿sabes? Ujú. No solo consiste en reconciliar consigo, sino dice todas las cosas. Cuando dice todas las cosas, pues aún falta solucionar todo este grande conflicto. Y al final realmente estará todo solucionado, todo será armonía y paz. Así que es el mensaje que aquí el apóstol Pablo está enfatizando de la preeminencia de Cristo, del trabajo que él ha hecho para destruir la herejía que estaba sacudiendo o amenazando a la iglesia de Colosas. Amén. Amén. Pablo realmente tenía un propósito claro en su carta y es maravilloso que nuestro Redentor es el mismo Dios. Nuestro Salvador es el mismo Dios. Eso es lo que Pablo quiere dejar en claro. Textos, versículos anteriores al que acabamos de leer ahora, que es Colosenses 1:20, dice algo igual. El versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre. Es una idea muy parecida. La redención era pagar una deuda a alguien que estaba siendo esclavo. Y fue Cristo quien pagó esa deuda. Donde antes, y esa deuda, como dice en el versículo 20, era una división que se había sido causada. Por eso necesita una reconciliación. Y donde antes había enemistad, ahora por medio de la sangre de Cristo hay paz. La familia, como dice en Efesios también, la familia del cielo y la familia de la tierra son una. Y, y eso es lo que la obra del Evangelio puede hacer en nosotros. Efesios capítulo número 2 versículos 13 y 14 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Aunque estos textos están hablando de los gentiles, en cierta manera nosotros podemos sacar el principio porque expresa la función en cómo nosotros somos reconciliados con Dios. La obra de la cruz, ahora Pablo también va a exaltar la obra de la cruz aquí, en los próximos capítulos. Así que solo quiero terminar leyendo lo que dice la sierva del Señor, Revión Herald, en la página, no, Revión Herald, 29 de abril de 1902. Con esto terminamos. Va a exaltar la cruz de Cristo. Dice, sin la cruz, el hombre no podría relacionarse con el Padre. De ella pende toda nuestra esperanza. Gracias a ella el cristiano puede avanzar con las pisadas de un vencedor, pues de ella procede la luz del amor del Salvador. Cuando el pecador llega a la cruz y mira a aquel que murió para salvarlo, puede regocijarse con todo gozo, pues sus pecados son perdonados. Arrodillándose delante de la cruz ha llegado al lugar más alto a que pueda ascender un hombre. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se revela en el rostro de Jesucristo y se pronuncian las palabras de perdón. Vivid, oh vosotros culpables pecadores, vivid, vuestro arrepentimiento es aceptado, pues he encontrado un rescate. Por medio de la cruz sabemos que nuestro Padre Celestial nos ama con amor infinito y eterno y nos atrae hacia Él con una anhelante simpatía que supera a la de una madre por su hijo descarriado. Luego pregunta, ¿podemos admirarnos de que Pablo exclame, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos también el privilegio de gloriarnos en la cruz del Calvario. Es nuestro privilegio de entregarnos plenamente a aquel que se dio a sí mismo por nosotros. Luego, con la luz del amor que brilla de su rostro sobre los nuestros, saldremos para reflejarlos a los que están en tinieblas. Eso es lo que tú dijiste, Ronald. Para nosotros se nos es entregado la palabra de la reconciliación. Una vez que conocemos lo que la cruz significa para el cristiano, vamos a salir a proclamar sí mismo. Así que es nuestro deseo en esta hora que nosotros seamos esos mensajeros, embajadores de Cristo, llevemos a otros estas palabras, la palabra de la reconciliación. Así que es una alegría para nosotros haber estado con ustedes esta semana, estudiando y repasando la lección de la escuela sabática. Esperamos de que sea una bendición para su vida y nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana. IAG, juntos avanzaremos.